Mire, la realidad es que hablar de este tema de pensiones puede resultar bastante complejo. Para poder empezar a salir de dudas, para aterrizar más estos temas, para que pues verdaderamente sepamos qué es lo que va a pasar con el sistema de pensiones, vamos a platicar al volver del corte con Sebastián Patiño. Él es socio de Consultores y Abogados en Seguridad Social. Con eso regresamos. Lo vamos a mandar de una vez. A ver, espérenme, tengo instrucciones de producción. Lo tenemos ya en línea. Vamos a hacer contacto en ese momento con Sebastián Patiño. Sebastián, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va? Magda, muchas gracias. Gracias por considerar mi opinión y a tus órdenes y a la de tu audiencia. Oye, al contrario, muchísimas gracias a ti. El esquema de jubilación actual, de verdad que ha mostrado muchísimas deficiencias que podrían afectar incluso a las próximas generaciones de trabajadores mexicanos que alcancen la edad de retiro. La pregunta es entonces, ¿cómo hacerle para poderla mejorar? Pero más allá de eso, ¿cómo sé, y vámonos por lo básico, cómo sé si tengo derecho o no a poder acceder a una pensión? Muchas gracias, Magda. Mira, existen varios regímenes de seguridad social en México que contemplan planes de pensiones para los trabajadores que, habiendo cumplido una serie de requisitos, puedan llegar a pensionarse al momento de llegar a la edad de su retiro. Quizá el ojo del huracán está ahorita puesto en las pensiones del IMSS, que es el más grande pagador de pensiones de América Latina. Y al hablar de pensiones del IMSS, pues excluimos a las del ISSSTE, a las de Pemex, a las de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y concretamente sobre lo del IMSS, para responder a tu pregunta, para poder saber si tengo acceso o no a una pensión, tendríamos que saber cuántas semanas tiene un trabajador de cotización. Nos dice la actual ley del Seguro Social que se requieren 1,250 semanas de cotización, es algo así como 25 años trabajados, no necesariamente tienen que ser continuos, pero sí acumulados. Tener cuando menos 60 años y estar dado de baja del régimen obligatorio del Seguro Social. Es decir, ya no estar en activo trabajando con un patrón. Si se cumplen estos requisitos, entonces se tendría derecho a acceso a una pensión. Vale la pena echar mano de las herramientas tecnológicas que el IMSS ha puesto a disposición de los trabajadores para poder consultar hoy día la cantidad de semanas que tengan. No importando la edad que tengan, un trabajador puede acceder a la página de internet del IMSS o ir a la subdelegación, a una subdelegación, que son estas oficinas administrativas para el control de los patrones y de cotización de los trabajadores, y solicitar una consulta de semanas, de suerte que pueda ver si efectivamente los patrones con los que ha laborado lo han tenido dado de alta y se están acumulando las semanas de cara a una pensión. Son primero los requisitos para poder acceder a la pensión en el sistema nuevo. Si el trabajador es un trabajador que cotizó en el sistema anterior, que estuvo vigente hasta junio del 97, entonces los requisitos son un poco menores, porque en lugar de las 1,250 semanas, la ley nada más exigía 500, que son algo así como 10 años. Entonces, primero, yo diría que el trabajador se ubique en qué ley está, sabiendo cuándo empezó a cotizar. Si antes de junio del 97, entonces es ley anterior. Si empezó a cotizar el trabajador después de junio del 97, será la ley nueva. Y después que cheque sus semanas en el portal de internet del IMSS. Entonces, en este sentido es que después de la del 97, pues te toca verla un poco más difícil porque tienes que estar durante más tiempo, pero además también hay mucha incertidumbre en cuanto a esto porque decían que incluso aquellos jubilados que están bajo este régimen del 97, que ya habían alcanzado los 65 años de edad y demás, pues que podría cumplir con el tiempo de cotización suficiente para esta cuenta de retiro, que apenas servirá para tener una pensión de aproximadamente el 30%. ¿Cómo garantizar que puedas tener un retiro digno en este sentido? Y cómo diferenciar también entre una Afore y una pensión ordinaria. ¿Qué nos conviene más como trabajadores? Mira, las pensiones ordinarias, yo quiero entender que haces alusión a aquellas pensiones que paga el IMSS directamente y que las paga únicamente a los trabajadores que cotizan o que cotizaron en la ley anterior, ¿no? O sea, que sus derechos iniciaron porque empezaron a cotizar antes de junio del 97. Todas esas personas, que hoy hay muchas personas hoy de 40 años, de 50, de 60, que todavía no se pensionan, pero al haber empezado a cotizar con la ley anterior, cuando se lleguen a pensionar en 5, 10 o 20 años, podrán elegir el sistema anterior y esas se las pague el IMSS. Tienen estos trabajadores la posibilidad de elegir o que les pague el IMSS la pensión o que se las pague una institución privada,
Sin embargo, es mucho más cuantiosa siempre la cantidad de la pensión que pagaría el IMSS y por eso los trabajadores optan por ella. Existe este derecho de opción. Ahora bien, todos aquellos quienes empezaron a cotizar desde junio del 97 para acá no tienen opción más que únicamente acceder al sistema en el cual los recursos están controlados por una Afore. No controlados, están administrados por una Afore, y cuando los trabajadores reúnan estos requisitos podrán acceder a una pensión que, como sí dices, va a ser muy baja. Yo creo que el quid del asunto está en ver cómo puede hacer un trabajador, como tú bien preguntaste, hacer para que tenga una pensión un poco más cuantiosa, sabiendo que ya le aplica necesariamente la ley nueva. Y este sistema le apuesta al ahorro voluntario. Oye, a ver. Dime. A ver, ahora dime una cosa, porque en este sentido yo creo que hay una de las grandes preocupaciones. Ya sabes que no te alcanzó el régimen anterior, a lo mejor se te pasó y ya te toca esta nueva ley, ¿no? ¿Qué pasa con estas iniciativas que hay para que las Afores pasen al control del gobierno federal? ¿Cuál es el riesgo que implica? Porque pues prácticamente es el ahorro de toda tu vida para que te puedas retirar tranquilo. Mira, yo creo que no te puedes retirar tan tranquilo, porque como bien dijiste hace rato, el porcentaje de la pensión que vas a recibir en comparación con tu último sueldo es muy bajo. Se estima que sea entre el 20 y el 25, 30%, cuando tenemos indicadores de la OCDE en los cuales debería de ser el estado óptimo y más digno para un trabajador llevarse el 75%. Con lo que hay hoy para un gran universo de trabajadores que cotizan en el mundo de las Afores, no van a tener ese 75, va a estar rondando muy bajo, por el 30 que tú comentabas. Y el tema pensionario en México ha sido un tema que no se ha abordado lo suficiente en los últimos años. Sexenio a sexenio se ha venido, yo digo, pasando una papa caliente para que, como mencionaba tu colega reportera en la nota anterior, no quiere nadie asumir ni el costo político ni económico de reformar el sistema, y quizá toque en esta administración que se revise. Ya el presidente lo ha dicho abiertamente, organismos internacionales con sede en México, como la CIS, que se encargan de ver asuntos de seguridad social, ya están proponiendo una reforma, y salen también pues algunos entusiastas legisladores que presentan iniciativas como la que haces referencia, que la verdad creo que no tengan mucha viabilidad en el curso legislativo, porque ya incluso las propias bancadas de Morena en este caso las han desestimado. Yo no creo que necesariamente los recursos tengan que pasar a manos del Estado. En mi opinión, el Estado no es un buen administrador. Creo que sí debe de estar en manos del sector público, del sector privado. Sin embargo, con una regulación eficiente que le permita al trabajador tener una pensión digna, ¿no? Y que pueda tener realmente un beneficio las inversiones de esos recursos. Ahora, un tema importante. Esta gran cantidad son casi 4 billones de pesos que se encuentran en las Afores. No es un dinero del cual el gobierno pueda disponer hoy o mediante una ley o mediante una reforma. Es dinero que ni siquiera existe tangible, es dinero que no está guardado en una bóveda o en unas cuentas de banco que el gobierno pueda transferirse o empezar a repartirlo. Es dinero que está invertido en muchos proyectos de infraestructura, algunos de ellos del gobierno, por cierto. Quizá la gran pregunta es qué va a pasar si se modifica el sistema con las aportaciones que se empiecen a hacer de aquí en adelante, no con lo que ya está, digamos que no está guardado. Yo creo que sí va a ser delicado poner muy bien el ojo en cómo se vaya llevando esta reforma al sistema. Y que vale la pena entrarle de lleno a la discusión, Sebastián. Pero dime una cosa para que podamos concluir con todo esto. ¿Qué retos son los que enfrenta entonces el gobierno federal en materia de pensiones? Porque si bien es cierto, también sabemos que las pensiones son una bomba que ya explotó hace tiempo. Y bueno, la prueba está en que más de 30 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad no van a tener tampoco acceso a una renta mensual en su vejez, ¿no? Y por el otro lado, si verdaderamente el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la capacidad entonces para poder sostener las pensiones que existen actualmente. El IMSS necesariamente tendrá que pagar las pensiones de todos aquellos que tienen derecho conforme a la ley anterior. Yo no vería un motivo de preocupación para ese tipo de asegurados. La preocupación la veo para los de la nueva generación, que van a recibir, como ya hemos comentado, un porcentaje muy menor y que no están conscientes. Yo creo que el primer reto que tiene que enfrentar el gobierno con seriedad, y tengo fe en que lo pueda hacer así de verdad, es informar a la población. Los trabajadores mexicanos no están conscientes o lo suficientemente conscientes de que un día va a llegar su retiro y de que no van a tener una pensión lo suficientemente digna.
También una pensión, un segundo reto yo consideraría que sería un equilibrio entre los derechohabientes a la pensión, entre los asegurados, porque tenemos una gran cantidad de trabajadores en México en el sector informal y en el sector formal, con los altos costos que tienen para las empresas, son menos. Además, las cuotas en algunas ocasiones no son completamente pagadas por parte de los patrones. Entonces yo creo que sí hay un reto importante en saber que únicamente tendrán derecho a una pensión aquellas personas que se encuentran cotizando. Y no me gusta al 100% la idea de que este sistema, ya ni tan nuevo, porque ya tiene por lo menos 20 años, le apueste al ahorro voluntario del trabajador en un país en el cual los salarios apenas dan para vivir, ¿no? No necesariamente existe la posibilidad de ahorrar para el retiro, no existe una cultura de ahorro para el retiro. Y yo creo que un último reto es que no necesariamente se regrese a lo que teníamos en este sistema anterior, en el cual era el Estado quien pagaba las pensiones, porque, insisto, en mi opinión, no creo que el Estado tenga que sea el mejor administrador. Pero de que se requiere una reforma que se tiene que ya enfrentar con entereza, es verdad, y tendrá que ser en este sexenio. Un tema que no se puede evitar y al que se le tiene que ya entrar de lleno a pesar del costo político que implique. Muchísimas gracias, Sebastián, por tomarnos la llamada, y si nos permites, nos mantenemos al habla. Con mucho gusto, a tus órdenes. Un saludo a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted, Sebastián Patiño, platicándonos acerca de esta delicada situación de las pensiones. ¿Usted bajo qué régimen está? Si no se le había ocurrido empezarlo a checar, váyalo revisando. Es importante saber qué es lo que va a pasar cuando llegue ese momento del retiro. Vámonos ahora a los deportes y posteriormente a un corte comercial.